Abran sus Biblias en Mateo 7, versículo 28. Este es el final de este estudio. Final de este estudio que comenzamos hace un poco más de un año, ¿se acuerdan? Mateo 7, versículo 28. 28 y 29. Yo había dejado estos dos últimos porque tenemos que hablar de eso. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. 7, 28 y 29. Bueno, Padre Santo, ese día la persona que predicaba ese sermón era y es una persona con autoridad. Hoy en día nosotros dependemos de la autoridad de tu palabra, Señor. Nos colocamos debajo de ella y te decimos, Dios, que bajo la autoridad de tu señorío queremos terminar este estudio de una manera que no nos deje aún hoy en el lugar donde estábamos cuando comenzamos. Yo te pido, Señor, que ilumines la mente del predicador, que le guardes, que le guíes, y de esa misma manera que prepares los corazones que han de responder a lo que sus oídos escuchan y su mente procesa. Pero que lo hagan, Señor, a través de tu Espíritu, Dios, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, de los poquitos que estamos hoy, domingo de resurrección, y que estuvieron en la clase pasada o vieron la clase pasada de este estudio, pues recordarán que dijimos que Jesús en esencia había ya terminado de predicar, ¿no? Con las últimas palabras que leímos en la clase pasada. Y que estos versículos de hoy representan solamente un comentario a lo que él había predicado. O sea, hoy vamos a hablar de la reacción de la gente a lo que han escuchado, ¿sí? Y estas palabras, estos dos versículos que leímos, pues recogen cómo la gente respondió a esas enseñanzas que para ellos eran nuevas, en gran manera. Mateo 7, 28, 29. Y sobre todo la forma como estas enseñanzas fueron entregadas, ¿sí? Aquí hay suficiente material, suficiente sustancia, como dice ahí, para maravillar al más simple de los hombres y al más erudito de nosotros, ¿sí? Esta enseñanza representa una combinación de verdades profundas, salpicadas o permeadas por gracia sublime. Aquí encontramos verdades eternas para un reino eterno. Aquí tenemos verdades que representan para nosotros como el espejo del reino de los cielos. Un espejo donde cada uno de nosotros, si se ve cada día, se va a ver como que se acabó de levantar. Espiritualmente hablando, ¿no? No lucimos muy bien delante de este espejo que nos coloca el Señor, ¿sí? Estas son pues las palabras que se escucharon de los labios de la única persona que ha pisado esta tierra y que tiene la autoridad para hablar de esa forma como habló. Y lo que yo quiero hacer hoy es dos cosas. Por un lado, revisar la reacción de estas personas, de estas multitudes que habían ahí en ese momento. Y por otro lado, revisar hacia el final de esta enseñanza de hoy, la reacción de esta multitud que está aquí delante de mí, incluyéndome, literalmente hablando. Cuando uno lee este texto que es bien corto, dos versículos cortos, hay dos cosas que llaman la atención.
Una que es obvia, que está ahí, y la otra que no se ve, pero se ve. Entonces, la que es obvia es la reacción de la gente de cómo se maravillaron, ¿no? Ahí dice, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y como los escriba. Pero en el 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice. Hay otras versiones que dice se maravillaban. Exacto. Pero llama la atención también lo que no pasó, lo que no está dicho aquí, lo que no se dice de su reacción. Y es obvio que los evangelios no recogen pues todas las palabras, todas las acciones y todo lo que, cada cosa que ocurre. Pero yo creo, y vamos a ver más adelante, que si hubiera ocurrido lo que yo creo que debió haber ocurrido, que no ocurrió, yo creo que lo hubiera registrado Mateo en su evangelio. Pero aquí solamente nos dice que ellos se asombraron, que se maravillaron. O como dice Socorro, la Nueva Traducción. Las multitudes quedaron, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas. A eso, asombradas, maravilladas, admiradas, ¿sí? Atónitas. Correcto, atónitas. Entonces muchas veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Lo que dices como lo que callas, ¿sí? Entonces Cristo tiene un tiempo predicando, no ahí en el sermón, él ya lleva tiempo predicando. Su fama ya se había extendido, quizá llevaba 1 año y medio ya muy reconocido, o más de 1 año y medio desde esa época cuando él convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? En las bodas de Caná. Entonces su popularidad ha ido aumentando y parte de esa trayectoria es lo que está haciendo que la gente le esté prestando atención a lo que a lo que le está prestando atención, ¿sí? El primer año de nuestro Señor Jesucristo fue un año desconocido, ¿sí? Ustedes saben que su ministerio duró 3 años. Pero este el primer año él fue como desconocido. Fue él recogiendo a la gente, fue él llevando, haciendo algunos milagros, pero no era tan conocido. El segundo año es el año de la popularidad, cuando ya se vuelve muy popular, ¿sí? Y el tercer año fue el año del rechazo, ¿sí? Entonces, él ahorita está en la cumbre de su popularidad, pudiera uno decir, ¿sí? Y la gente se ha reunido a escuchar sus enseñanzas. Pero esas enseñanzas son chocantes para ellos. Creo que ha sido suficiente lo que hemos podido ilustrar, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de su contenido como de la forma como Cristo se las está entregando. Hasta ese momento, todo el que enseñaba lo hacía de una de estas 3 maneras. De acuerdo con la Torá, ¿sí? O de acuerdo con las tradiciones, o de acuerdo al rabino tal, al rabino Gamaliel, al rabino Gilel, al rabino Shammai, todos estos grandes maestros que tenían ellos, ¿sí? Pero nadie había tenido la audacia, por llamarlo así, de venir y de colgar la autoridad de su enseñanza sobre sí mismo, ¿sí? Y aquí está Jesús haciendo exactamente eso, ¿no? Ustedes oyeron que se dijo, que sus antepasados se les dijo, pero yo les digo, ¿sí? Mi autoridad no depende de otro rabino, mi autoridad no depende de la tradición que ustedes conocen, de hecho en este caso ni siquiera depende de la Torá, yo se los digo, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de hombre es este que le está llegando a esta gente? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué se cree? Puede pensar la gente ahí, ¿no? Pero luego él empieza a decir todas estas cosas increíbles que ya hemos estudiado. Y él comienza a decirle, por ejemplo, para que recapitulemos por encimita, que ser humilde es una bendición, ¿sí? Bienaventurados, ¿sí? En un mundo, en un tiempo en el que la humildad no era considerada un valor, ¿sí? De hecho, hoy en día decimos que la humildad es un valor, lo podemos decir, pero la realidad
es que nosotros nos comportamos mostrando continuamente que realmente el valor nuestro es el orgullo. ¿Sí? Pero Cristo viene y dice, bienaventurados los humildes, felices, dichosos, los humildes. Bienaventurados incluso los que son perseguidos. En un tiempo cuando la persecución de alguien, de un judío que era hijo de Dios, como ellos se consideraban, era vista más bien como una maldición, ¿sí? Como un castigo de parte de Dios, la persecución. Y este hombre viene ahora y dice que si yo soy perseguido, eso es una bendición, bienaventurados, siempre y cuando tenga que ver con él, ¿sí? Bienaventurados los que son perseguidos por causa mía, dice Jesús, ¿sí? A causa de mi nombre, ¿sí? Entonces esto le sonó seguramente muy raro a este público, ¿sí? La persecución, bienaventurados los perseguidos, no, ¿sí? Todo el mundo prefiere la prosperidad antes que la persecución. Y como me dijo alguien muy cercano, es que si tú no estás prosperado, tú no estás bendecido. Bendecido, ¿sí? O sea, la bendición es prosperidad. Pero que la bendición sea persecución, bienaventurados a los que sean perseguidos. Y bueno, sí, alguien podría decir, bueno, pero pastor, ¿usted no prefiere la prosperidad antes que la persecución? ¿Sí? Y claro, hay muchas cosas que yo preferiría siempre y cuando Cristo no esté en juego. Eso es lo que el Señor le va enseñando a uno, ¿sí? Una vez la comparación es con Cristo, todas las comparaciones se caen. ¿A usted no le gustaría tener más dinero que no tenerlo? Pues claro que sí. ¿Para qué? No vamos a decir mentiras, por supuesto, ¿sí? Pero no si tiene que compararse con Cristo. Ese es el principio, ¿sí? Entonces esta gente está siendo enseñada a pensar, a reflexionar sobre esto. Nadie les había dicho eso, ¿sí? Estas cosas son nuevas para ellos. Ellos están escuchando por primera vez a los hombres que si miras a una mujer y la codicias ya cometiste adulterio. Entonces, los hombres ahí, ¿cómo así, hermano? Yo me imagino a estos hombres que estaban ahí, que no tienen problema en andar mirando a uno diciéndole a otro, pues, ve, ahora uno no puede ver a nadie, pues. ¿Sí? Y Cristo dice, es que eso ya es adulterio. Entonces, el llamado es que tenemos que entender que la tentación es seria hasta el punto que si te sientes tentado a causa de tu ojo derecho, Jesús, ¿qué dice? Sácatelo. Él usa una hipérbole, ¿no? Y que si es tu mano derecha, córtatela. Y imagino estos hombres allá, ¿qué? Y si alguien te da en la mejilla, ponle la otra. Entonces, imagino los hombres allá, ¿cómo así que le ponga la otra mejilla? Pero al mismo tiempo, la convicción con la que este hombre hablaba hacía que esta gente no pudiera rebatirle tampoco nada, ¿sí? Es como que casi, hola, es que tenemos que creer lo que el tipo está diciendo, ¿sí? Hay convicción, hay autoridad en lo que él dice. Entonces Cristo viene y les enseña cómo orar, les enseña cómo no orar, les enseña cómo ayunar y cómo no ayunar, cómo dar, cómo ofrendar y cómo no ofrendar, ¿sí? Y luego tiene la audacia o ese desafío de venir y decirles, si su justicia no es superior a los escribas, o sea, a sus maestros, ¿no? Porque eran los maestros de ellos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Con lo cual él lo que está acabando de hacer es que acabó de mandar a todos sus maestros al infierno. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, porque si mi justicia no, o sea, mi justicia tiene que ser superior a la de mis maestros para entrar al reino de los cielos, eso dice que mis maestros van camino al infierno. Entonces Cristo dijo eso en esa ocasión. Ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿se imaginan dónde, o sea, en qué lugar preferencial él se está colocando como fuente de autoridad? Él tiene 1 año y medio ya enseñando,
¿sí? Posiblemente un poco más. Su popularidad ha ido creciendo, la gente lo ha ido reconociendo, pero ahora es, wow, esto es nuevo. ¿Cómo así? Y este es el sermón que tiene 2000 años impresionando gente, que tiene 2000 años inspirando predicadores. Y no acabamos de llegar al fondo de la sabiduría de este sermón. ¿Ustedes se imaginan lo que fue escuchar de los labios de él mismo, esta gente escuchándolo hablar a él ahí? O sea, yo no me lo he podido imaginar, yo trato pues de verlo, de visualizarlo, porque esto tuvo que haber sido extraordinario, sin micrófono a propósito. Ahora, aquí dice que esta gente se maravillaba, se asombraba, estaba atónita, porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. ¿Sí? Entonces comencemos a preguntarnos, ¿qué le da autoridad a un expositor de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Usted alguna vez, posiblemente, porque en internet todos podemos entrar, ha visto a todos estos falsos maestros que llenan esas mega iglesias? ¿Sí? Y de los que hablamos en una clase anterior, que hay gente que dice que estos, que hablan con poder, ¿sí? Pero poder y autoridad no son la misma cosa, ¿sí? Yo todavía no he oído que estas personas hablan con autoridad. De pronto hablan con poder, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Por sus demostraciones de poder que hacen, pero autoridad es una cosa y poder es otra. Poder tiene que ver con fuerza física, ¿sí? La autoridad tiene que ver con respeto. ¿Delante de quién estamos? ¿Sí? El poder tiene que ver con intimidación, ¿sí? A muchos de estos falsos maestros, sus seguidores están más intimidados por ellos y los siguen más por temor que por respeto, porque esa es la realidad. Pero en el caso de Jesús, no se dijo que él hablaba con poder, aunque tenía todo el poder del universo, ¿sí? Esta multitud está admirándolo, está maravillada, no porque les intimidó y les metió miedo, sino por la autoridad que desplegaba su palabra. ¿Sí? Había algo especial no solamente en su palabra, sino en su persona, en su vida, en su voz, en sus palabras, la manera como él hablaba. Pero al mismo tiempo era la manera como él tenía compasión. ¿Se acuerdan cuando empezamos el Sermón del Monte, un versículo anterior? Como él, mientras enseñaba a las multitudes, también tanto le prestaba atención a las multitudes como a las personas individualmente. ¿Sí? Este era otro hombre fuera de serie. Y volvemos a la pregunta. ¿Qué le da autoridad a un expositor de la palabra? ¿Sí? Y yo quiero sugerir que, en primer lugar, lo que le da autoridad a una persona para hablar la palabra de Dios es la aprobación de Dios. Entonces desempaquemos esto. ¿Cómo es esto de la aprobación de Dios? ¿Sí? Cuando Cristo sale del Jordán, después de haber oído a su padre que le dice, este es mi hijo bien amado, mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, Cristo sale de ahí ungido por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y a qué sale? Precisamente a predicar las buenas nuevas y a predicar la libertad a los cautivos del pecado. Y cada palabra que salió de sus labios iba respaldada por el poder de Dios, que Dios le había otorgado y le había dado la aprobación. ¿Sí? Comenzando entonces su ministerio desde el Jordán para que todo el mundo supiera dónde radicaba su autoridad. Cristo en ningún momento, él clamó autoridad debido a las tradiciones. Él no clamó autoridad a la Torá, ¿sí? O incluso a sí mismo. Él no clamó ni siquiera autoridad por ser él mismo, porque cuando él decía yo os digo, él estaba apelando a la autoridad de su Padre. Miren cómo lo dice. Vámonos a Juan 12, 49. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. Miren cómo dice Dios
que él apela es a la autoridad de su Padre, ni siquiera a él mismo. 12:49. Miren qué dice Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí ven? Él apelaba a la autoridad de su Padre. O sea, mi Padre me dio un mandamiento de lo que yo he de decir y lo que yo he de hablar. O sea, yo no he dicho absolutamente nada por mi propia cuenta, está diciendo Jesús. ¿Se imaginan ahora si Jesús dice eso, como tantos predicadores detrás de tantos púlpitos como que tratan de reconstruir el mensaje de Cristo para anunciar su propia opinión, y yo opino y yo pienso, su propia palabra, su propio mensaje, cuando la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, dice, yo no estoy hablando por cuenta propia. Yo he venido y he sido enviado por otro, ¿sí? Y solamente hablo lo que ese otro me ha dicho que yo deba decir. Dice, me ha ordenado, ¿qué? El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Correcto. Imagínense. Entonces, no hay ningún otro lugar, amados. Ningún otro lugar como el púlpito que estoy aquí yo ahorita, para que el predicador esté consciente de la necesidad inminente, inmensa, monumental, que cualquiera que se coloca aquí tiene de depender del Espíritu de Dios para guiarlo a lo largo de la exposición, en una prédica o en una enseñanza bíblica. Es en el púlpito donde honras a Dios o donde deshonras a Dios. Donde honras su palabra o deshonras la misma palabra. Es en el púlpito donde predicas su revelación o predicas la tuya. Es en el púlpito donde nosotros revelamos lo que realmente creemos de Dios y de su palabra. Y Cristo nos dejó ver claramente eso que yo les acabo de decir. ¿Sí? Recordemos entonces que lo que le da autoridad al expositor es que Dios lo haya aprobado. ¿Sí? Pero para Dios aprobarlo requiere mínimo de un par de cosas. Y si usted ha predicado, ha sido llamado a la predicación, recuerde esto, ¿sí? En primer lugar, que Dios lo haya enviado, ¿sí? Y en segundo lugar, tenga en cuenta que esa persona, predique su palabra y no sabiduría humana, que hay mucha y se oye muy bien, pero es su palabra. ¿Y por qué yo digo que en primer lugar que Dios lo haya enviado? Porque uno empieza a cavilar sobre eso, ¿sí? Yo no sé si recuerdan que vimos en clases atrás, cuando hablamos de los falsos maestros, que en el Antiguo Testamento Dios dice de los falsos profetas, en Jeremías 23:21, yo no los envié, yo no les he hablado, ¿se acuerdan? De modo que antes de ir, tienes que asegurarte que Dios te ha enviado, ¿sí? Y es cierto que la mies es mucha. No, pastor, pero es que si es cierto que la mies es mucha, es cierto que los obreros son pocos, pero eso no nos da derecho a ser nuestros propios obreros para nuestra propia mies, que hay tanta por ahí. ¿Sí? La instrucción en Lucas 10:2, ¿saben cuál fue? Cuando habla de la mies es mucha y los obreros son pocos. En Lucas 10:2 dice, por tanto, rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, ¿sí? No a mi mies ni mis obreros, sino, y hay que rogarle a Él. Entonces, asegurémonos que Él es quien nos envía, no nosotros mismos como obreros propios a la mies nuestra. Porque de lo contrario, la aprobación de Dios no va a estar ni contigo ni conmigo. Mi mayor temor, cuando yo tengo que enseñar la palabra, es exactamente eso, ese temor. ¿Está Dios enviándome aquí o no? ¿Está Dios colocándome aquí o soy yo el que quiero?
¿Sí? Y así mismo será en el caso de llegar a levantar una iglesia. Porque yo no puedo pensar en un error más grave que ese. ¿Sí? Hablar lo que Él no te ha hablado. ¿Sí? Oír donde Él no te ha enviado. Temo que eso es un requisito. ¿Y el segundo? ¿Cuál es? Que tienes que predicar su palabra. Y ya lo escuchamos de Cristo mismo ahí en Juan 12:49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Sí? Entonces, yo, cuando he hablado con algunas personas, no, que pues, que el pastor allá enseña, lleva ya años, no. Otro temor mío, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, esté hoy, por ejemplo, esta mañana, diciendo cosas aquí y que Dios, por imaginarlo así, que esté allí en su trono diciendo, no, 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 no. ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso, Rodrigo? ¿Cómo así? ¿De dónde estás sacando tanta barbaridad? ¿Sí? A mí eso me da temor. Nosotros no tenemos la calidad de Jesús, pero cuando hablamos su palabra, hablamos en su nombre. ¿Sí? Y cuando Jesús habló, Él mismo quiso dejarnos ver dos cosas. Que el Padre mismo fue quien lo envió. Y dos, yo no he hablado nada que el Padre mismo no me haya mandado decir. ¿Sí? Eso le dio autoridad. El Padre lo envió y Él habló la palabra. Esa es la aprobación de Dios. ¿Quedó claro eso? ¿Qué más le daba autoridad a Cristo? Número 2. La congruencia entre lo que Jesús hablaba y cómo Jesús obraba. No hay nada, y esto yo creo que no cabe duda a nadie, no hay nada que desautorice más, ya sea un pastor, a un padre de familia, a una madre de familia, a un jefe en una oficina, en una empresa, que decir una cosa y hacer otra. Que enseñar una cosa y caminar de otra manera. No hay nada que lo desautorice más. La congruencia de las palabras que uno pronuncia y la vida que uno lleva es lo que es llamado integridad. ¿Sí? Y no es la vida delante de los demás, es aún si no estás delante de los demás. Que lo que tú dices sea lo que tú vives. ¿Sí? Integridad. Jesús habló con integridad. Jesús llamó la atención sobre los escribas y fariseos que estaban enseñando sin integridad. Escuchen cómo Cristo lo dice. Vámonos a Mateo 23. Mateo 23, versículos 2 y 3. Dice nuestro Señor. Escuchen cómo dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Sí? ¿Leyeron ahí? O sea, Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. O sea, están enseñando, se han tomado la autoridad y Él les dice, está bien que lo hagan. ¿Sí? Pero escuchen el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús desautorizó a cada escriba, a cada fariseo que se sentaba en la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Simplemente por hablar una cosa y vivir otra. Y de esa misma manera el Padre nos desautoriza como maestros de la palabra, como padres de familia inclusive, cuando predicamos una cosa y vivimos otra. ¿Sí? Cuando enseñamos una cosa y predicamos y practicamos otra. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero ese no era el caso con Cristo. Sus enemigos, ¿sí? Reconocieron qué clase de hombre era Él. Hay que tener un caminar impecable cuando tus enemigos y tú están de acuerdo en algo. O sea,
como dicen aquí, no dar papaya, pues. Y no es que se cuide de no dar papaya, es que su caminar es impecable, ¿sí? Escuchen lo que le dijeron sus enemigos, ¿sí? Porque resulta que él, a quien él desautorizó, ¿a quién fue? A los escribas y fariseos. Y vámonos al pasaje de Marcos 12 para ver lo que Dios, Cristo mismo les dice. Marcos 12, versículos 13 y 14. Alguien que nos lo lea, pues, con voz. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió. No, Perdón. no. Marcos 12. Marcos 12, 13, 14. Sí. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. O sea, perdóname, de los que él está hablando y desautorizando, enviaron a que sorprendieran una palabra. Sigue. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ok. O sea, sí había una cascarita en la pregunta, ¿sí? Pero ellos vinieron a Cristo con la certeza de que lo iban a agarrar en lo que ellos querían agarrarlo, ¿sí? En hablar mal en contra del César, ¿sí? Y estaban tan seguros de eso que vinieron y le dijeron a Cristo como, ¿sabes qué? Nosotros tal vez no estemos de acuerdo contigo, pero reconocemos que tú eres un hombre veraz, ¿sí? Aunque estaban adulándolo, era una verdad para ellos, ¿sí? O sea, tú no le tienes miedo a nadie, tú no complaces a nadie. Simplemente eres un hombre imparcial y hablas la verdad de Dios, ¿sí? Pero entonces, sobre esa base, reconociendo quién es Cristo, dicen, dinos ahora, ¿es lícito pagar impuestos al César? O sea, ellos estaban seguros, aquí lo agarramos, ¿sí? Seguros. ¿Saben por qué ellos estaban tan seguros? Porque este hombre no miente. Mire el reconocimiento de sus enemigos. Vamos a hablar con él y hacerle la pregunta porque este hombre es íntegro. Él no nos va a mentir. ¿Sí? ¿Se imaginan que tus enemigos se vean forzados por tu testimonio a estar de acuerdo contigo? Y bueno, ahí ya sabemos la respuesta de Cristo. Pero la razón por la que Cristo pudo ser de esa manera, obviamente dejando de lado el hecho de que Él era Dios, ¿sí? Pero viéndolo a la luz de estas palabras, escuchen cuál es. Eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. O sea, no buscas el favor de nadie, es lo que están diciendo realmente ahí, ¿sí? Entonces, amados, nosotros somos enfermos por el favor de los hombres. Todos nosotros. Necesitamos eso, pareciera, ¿sí? Nos vamos curando poco a poco. El Señor nos va llevando, caminando y nos vamos curando, pero somos enfermos por querer la aprobación del ser humano. Esa es la razón por la que con frecuencia el ser humano miente y queda mal con Dios. Sí, pero quedé bien con los hombres. Porque es que mi problema es la aprobación del hombre. Y se nos olvida que no es así. Nuestro problema es la aprobación de Dios. Y cuando el otro a quien yo le mentí me cree la mentira, yo ya me siento bien porque me creyó la mentira. Entonces ya la aprobación del hombre que yo necesitaba, ya la conseguí. Con una mentirita, pues. ¿Y la de Dios? ¿Sí? Como que él no se dio cuenta. Pero como Cristo no buscaba el favor de nadie, él no necesitaba la aprobación de nadie, él era un hombre veraz, como dicen ahí los fariseos, ¿sí? Él dice las cosas como son. Eso es genial, ¿sí? No es que él no tenía sensibilidad, como a veces algunos dicen, no, es que yo no tengo pelo en la lengua. No se trata de eso. Yo me estoy refiriendo a que él era un hombre veraz que no tuerce la verdad, que no la maquilla, que no la exagera,
no la adorna, no la esconde, no la tergiversa. Era un hombre veraz. Cosas de las cuales a todos nosotros, cualquiera nos podrían acusar en algún momento. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que el texto dice, no te cuidas de nadie, o sea, no buscas el favor de nadie. Si uno piensa en la comunidad alrededor de él en ese momento, él no busca el favor de nadie, o sea, él no está buscando el favor de los poderosos, del gobierno, del Sanedrín, de los líderes, ni siquiera del imperio romano, ¿sí? Ni de los ricos, ni de cualquiera que le pudiera hacer daño. Él no está cuidándose. Tú no buscas el favor de nadie, le dicen estos hombres. No tienes que estar políticamente correcto. ¿Usted ha oído esa frase? Hay que ser políticamente correctos, ¿sí? ¿Cómo es que eso se llama en diplomacia? ¿Sí? Por eso tú eres imparcial, le dicen. Por eso tú eres veraz. Entonces se dan cuenta dónde es que yo tengo que comenzar a cuidar mi corazón para poder ser veraz e imparcial. Es difícil para nosotros ser imparciales. ¿Sí? Tratamos y unos son mejores que otros, pero no es fácil por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todavía el favor de los hombres, la opinión de los hombres y la aprobación de los hombres nos importa. Y yo oigo decir, frente a cualquier circunstancia, pastor, es que uno necesita que, sí, como que, o sea, sentirse aprobado. Nos importa mucho. Por mucho que digamos que no, ahí en el corazón, cuando yo me acuesto y ya pongo la cabeza en la almohada, yo me acuesto y digo, no, yo sé que sí. Ya que sí. Sí, lo buscamos. Entonces, Cristo sonaba distinto como maestro. Por un lado, como dijimos, por la naturaleza de su enseñanza. Sonaba distinto por la forma como él colgaba, si se puede decir así, su autoridad sobre sí mismo, sobre su propio cuello. Yo os digo, ¿sí? Por la manera como él entregaba esta enseñanza. Sonaba como un hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque el favor de Dios reposaba sobre él. Porque él se limitó a hablar, ¿qué? Las cosas que le dijo su padre que hablara. Que era quien le había enviado y que le había dicho qué debería hablar. Nada más y nada menos. Ese es Cristo. Y cuando Jesús termina estas palabras, ¿qué pasa? Las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, dice el versículo 29. ¿Sí? Entonces, ellos habían reconocido la diferencia entre cómo los escribas hablan y cómo Jesús habla. Se la pillaron fácilmente, ¿sí? Y ahí estaba su maravilla, su asombro, cómo quedaban atónicos. Entonces, eso es lo que está aquí dicho y eso está claro. Ahora, como dije igualmente al principio, llama la atención lo que no está dicho. Porque estas palabras que nosotros estamos revisando tienen, no sé si usted lo piensa ahí. Todo esto que nosotros hemos estudiado, el Sermón del Monte, son palabras que tienen el poder de atravesar a cualquiera. A lo largo de este año de estudio de este sermón, a mí me ha traspasado más de una vez. Yo no sé usted, ¿sí? Tienen el poder si quieren, de confrontar al más santurrón. Pero cuando yo leo en estas palabras, esta reacción de la gente, yo no leo aquí que alguien que dijera, uy, quedó compungido de corazón. Aquí yo no leo a nadie decir, wow, yo que pensaba que yo nunca había cometido adulterio. Aquí uno no lee ni siquiera que, mira, yo ni le hablaba a mi papá y ahora dice que tengo que amar a mis enemigos. Nadie. O sea, comparemos la reacción de esa multitud con la reacción de otra multitud en la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de otro sermón. Está en Hechos 2. Váyase para Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Ya saben quién dio ese sermón. Sí.
Aquí está Pedro hablando. Pedro está hablando ahí. Entonces 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ese día 3,000 personas nacieron de nuevo. Yo no veo los nuevos nacidos después del Sermón del Monte. ¿Sí? Yo veo personas maravilladas, atónitas, asombradas, ¿sí? Pero que siguen condenadas. ¿Sí me copian? Y eso es muy frecuente. Maravillarme no es suficiente. Asombrarme de la predicación no es suficiente. Porque yo no veo aquí ni oigo que estas multitudes maravilladas posteriormente masivamente se iban convirtiendo, como sí dice en Hechos de los Apóstoles. Porque al final de los 3 años de Jesús, resulta que él tenía un grupito de seguidores. No estas multitudes maravilladas de su enseñanza. ¿Dónde estaban esas multitudes al final del tiempo? ¿Para dónde cogieron? ¿Qué se hicieron? ¿Sí? Cuando Pedro predicó ese mensaje también inspirado por Dios, también a través de un instrumento de Dios, 3,000 personas nacieron de nuevo, dice la palabra. 3,000 personas. Y es posible, y yo lo estoy viendo aquí a la luz de la palabra, oír un mensaje, estar maravillado con la autoridad del predicador, irme para la casa, tal cual yo llegué a la predicación. No pasó nada. ¿Sí? Salvo que me voy posiblemente con una muy buena opinión de ese predicador o, una opinión extraordinaria. ¿Qué predicador es ese? ¿Sí? Predicó con poder. Y si el poder de la predicación no tuvo ningún efecto en mí, ¿qué? Cuando uno lee los evangelios, miren lo que pasaba cuando Jesús predicaba. Vamos a hacer un recorrido de 1, 2, 3, 4, 5 pasajes. Mateo 9:33. Mateo 9:33. Mire qué dice. Bueno, 32, 33. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Vaya de adelantico a Mateo 13, 54. Y dice, Mateo 54, 13, 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que, ¿qué? Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y vaya adelante a Marcos 12. Marcos 12 otra vez, versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Sí? Y vaya adelantico a Lucas 4, 22. 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y vámonos a Juan 7:15. Y hay más, pero saqué nomás estos. Juan 7:15. Es genial. Que dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? O sea, ¿dónde estaban todas esas multitudes maravilladas al final del ministerio de nuestro Señor? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban sus frutos? ¿Dónde estaban esos conversos? No estaban.
De hecho, cuando usted llega a Juan 6:66, vaya a Juan 6:66. Juan 6:66, ¿sí? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él, ¿sí? Y es ahí donde Cristo se voltea y en el 67, ¿qué les dice? dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? O sea, volteó ya a ver los 12. Da la impresión de que solamente quedaron esos 12. ¿Sí? No más. O si había más, no debieron haber sido muchos. Entonces, ¿sí ven esto? Pero estaban maravillados. ¿Dónde estaba la gente maravillada al final de los 3 años y medio que Cristo predicó y su ministración, su ministerio? Porque en medio de ellos anduvo alguien que los maravilló y que no era cualquier profeta. Aquí no estaba cualquier predicador. Aquí estaba la segunda persona de la Trinidad, el Logos, que se había encarnado, que se había hecho carne y estaba habitando entre nosotros. El que es 3 veces santo. Estaba hablando y estaba predicando sus verdades. Pero así como debió haber sido de impresionante el contenido de su mensaje, no hay una reacción al contenido. Simplemente a la autoridad. Se maravillaban por su autoridad, ¿sí? Ese mismo maravillarse es el que hoy día despliegan multitudes cuando aparece un falso maestro en televisión, en internet, lo que sea, haciendo demostraciones de poder que no son de Dios. La gente dice, ¡wow! ¿Sí? Entonces no es la maravilla de la prédica la que me convierte. Es la aceptación de esa predicación que eventualmente va a ejercer su efecto sobre mí. Esta no era una audiencia sensible. Yo creo que en parte esta audiencia no era sensible porque no entendió. Pero posiblemente haya algo más que falta de entendimiento. Yo creo que una de las razones es que frecuentemente nosotros antes de escuchar ya determinamos qué es lo que yo voy a creer. Por lo menos yo era así. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Y cuando algo está entrando, cuando me está gustando ese sermón, de esa misma manera, aquí hay un mecanismo natural que está sacando de mí lo que yo no creo. Y empiezo a pelear con eso. ¿Sí? No, eso no es así. Ahí el tipo se pasó. No. Y yo brinco. ¿Sí? Hey, eso no es así. No, yo voy a buscar en YouTube, en la página web de fulano para ver si eso es verdad. ¿Sí? Alguien decía que cuando uno predica, siempre hay un mensaje paralelo que se está predicando en la mente de los que escuchan. ¿Sí? ¿Y cuál mensaje puede ser ese? Que no, eso no, es que, no, o si no ese, esto está bueno para fulanito. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, no le estoy escuchando para mí. Si uno está en un curso de parejas y uno suelta una palabra de Dios, el esposo hace así. Nos ha pasado. ¿Sí? Hay otro mensaje ahí que se está elaborando continuamente. La multitud escuchó, pero ellos habían determinado de antemano lo que iban a hacer. ¿Sí? La misma gente maravillada, al final de los 3 años y medio de Cristo, fue y lo crucificó en la cruz. ¿Sí? Lo que él dice, suena poderoso, pero no lo creo. Entonces yo creo en parte que eso ellos no lo entendieron. ¿Sí? Y yo puedo pensarlo así porque la realidad es que aún después de 2000 años de historia y de nosotros ya tener toda la revelación de Dios completica, mucha gente no entiende el Sermón del Monte, por eso el llamado de Dios a que lo estudiemos. ¿Sí? Yo creo que mucha gente no lo entendió y en parte yo creo que corazones duros. ¿Sí? Son como esos terrenos que están duros, como que uno tira las semillas y rebotan. ¿No ha sentido usted cuando hace algo de evangelismo en la palabra, eso como que rebota? ¿Sí? No penetran. No se quedan ahí las semillas. O sea, no son terrenos trillados, no son terrenos preparados, no han sido cultivados, no han sido abonados. ¿Sí?
Entonces yo pienso que esta gente en parte estaba así, pero otras veces nosotros estamos endurecidos porque tenemos experiencias del pasado, también pensaba, heridas, resentimientos que no hemos sanado, y a veces el resentimiento es contra predicadores del pasado que nos han herido con sus prédicas. ¿Sí? Y quizás esas heridas pueden ser válidas, no, tienes razón, ¿sí? No voy a decir que no, pero la permanencia de esas heridas no justifica la dureza de su corazón para que se cierre. ¿Sí? Entonces yo necesito salir de esa dureza porque es pecado y me impide que la palabra pueda anidarse y hacer todo el efecto que está supuesto a hacer en mí, en mi corazón. ¿Sí? Entonces Cristo mismo nos enseñó cómo una palabra cae en diferentes tipos de terrenos. Entonces cómo diferentes cosas de la vida cotidiana ahogan la palabra que cayó. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? ¿Sí? Todos conocen aquí la parábola del sembrador, no la vamos a leer, pero aquí Cristo nos dice que hubo un grupo que recibió la palabra con gozo, ¿sí? Con cierto fervor, con cierta alegría, y de pronto dijo, wow, la verdad que esto está muy bien dicho, esta prédica, bien, eso está bien predicado, pero Cristo luego dice que cuando viene la aflicción y la persecución, abandonan las filas, ¿sí? Por tanto, debemos entender que con cierta frecuencia Dios manda aflicción o persecución como un colador en la vida de su pueblo. Ahí Él cuela quienes realmente están con Él, ¿sí? Porque hay una parte que se va a colar y hay otra que va a quedar fuera. Y la aflicción o la persecución, en el caso, por ejemplo, del primer siglo y de algunos países hoy, porque hoy hay persecución, pone manifiesto quién es quién es cristiano, quién no. ¿Sí? Pero otras veces Cristo dice que las preocupaciones del mundo ahogaban la semilla predicada en la parábola del sembrador. ¿Y eso qué es? O sea, yo vengo a la iglesia, yo recibo el mensaje, ¿sí? Bien, me entusiasmó el mensaje, tocó mi corazón, pero mañana lunes yo tengo que comenzar a vender, a comprar, a cumplir una cuota, a hacer muchas cosas, tengo que hacer tareas, tengo que ir a unas conversaciones, a reuniones, y las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. Se quedó ahí, ¿sí? Y entonces uno los oye, no, mira que yo iba a una iglesia cristiana, yo me acuerdo que yo iba a una iglesia cristiana, yo fui cristiano, ¿sí? No, sí, pero me enredé en muchas cosas y yo no tengo tiempo, la iglesia cristiana, no. Las preocupaciones del mundo. Y otras veces dice el Señor, el engaño de las riquezas. Algunos codiciaron la riqueza y se traspasaron con muchos dolores. Se lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, cuando él le dice que muchos codiciando el dinero se traspasaron con muchos dolores. Esto está en 1 Timoteo 6:10. Ahora, esa es la realidad del corazón humano, ¿sí? Eso nos deja ver por qué es tan necesario entender que la conversión es un asunto que es solamente de Dios, es sobrenatural. Dios tiene que hacerlo porque de lo contrario no va a pasar. Nos ahogamos nosotros en nuestras propias cosas, ¿sí? Entonces recuerden que al principio les dije que en cuanto a la reacción que quería analizar, que analizáramos la reacción de esa multitud, pero también los que no habían llegado, la reacción de esta multitud que está aquí hoy, ¿sí? Pero antes, a manera de introducción, vamos a recordar algo, y es que Cristo siempre predicó Él predicó para que hubiera un veredicto, una decisión, ¿sí? Se dice que todo buen sermón debe ser predicado para un veredicto final, en favor o en contra, pero no para dejar a la audiencia ahí en indiferencia, como que no pasó nada. Debe haber un veredicto final, una decisión. Y aquí está claro, Cristo al final dice, ok, al final del sermón del monte, ¿qué dice? Voy a dividir toda esta multitud en dos grupos. Aquí no hay 15 grupos, aquí hay dos grupos. Aquí hay un grupo que va a construir sobre la roca y aquí hay otro grupo que va a construir sobre la arena. Estos que construyen sobre la roca corresponden ¿a quiénes? A los que van a hacer caso a mi palabra. ¿Sí? ¿Eso quedó claro en la última clase? Y estos que construyen sobre la arena son los que no le van a hacer caso a mi palabra. No hay más grupos, dice Cristo. Son esos dos. Pues amados, aquí hay dos grupos. Después de un año casi de estudio del Sermón del Monte, aquí hay dos grupos. El tamaño de cada grupo yo no lo sé. O quienes pertenecen a un grupo o a otro, ni lo sé, ni tampoco lo quiero saber. Dios es el que lo sabe, ¿sí?
Pero yo quiero cerrar también para un veredicto, para una decisión. Y por eso hago esta pregunta. Estamos cerrando el Sermón del Monte. ¿Dónde estás? ¿Se acuerdan que la pregunté la vez pasada también? ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde estás en relación con todos estos meses de enseñanza? Si ustedes vuelven a ver la primera clase del sermón, eso fue un llamado a que al final de la enseñanza logramos la transformación que Dios quiere en todos nosotros para la edificación de su iglesia, pero para la gloria de su nombre. Pero entonces, ¿dónde estás hoy? Un año después, completada la enseñanza en relación con todos estos meses que hemos recibido esta enseñanza. ¿Sí? Porque si el sermón del monte nos ha gustado, nos ha confrontado, pero al final, no sé, dentro de unos días, dentro de un mes, yo estoy más o menos igual que hace un año, mi hermano, eso realmente me entristece enormemente. Porque eso implicaría que hubiera sido lo mismo, pues, por todo el mismo año que vinimos, hubiéramos venido aquí a hacer una oración y nos vamos. Y que nada se hubiera predicado. Hubiera sido exactamente lo mismo. Cristo siempre predicó para un veredicto final, para una decisión final. Él no predicó para estar bien con todo el mundo. Él no predicó para rascar los oídos, ¿no? Comezón de oídos, como le dice Pablo a Timoteo. Él no predicó para la posición política del momento, para hacer una buena posición política. Él no predicó para evitar que la gente se ofendiera. Él no predicó la palabra de Dios para evitar que la gente saliera molesta. Él predicó la palabra de Dios. Y ahora miren esto, la vida cristiana, la verdadera vida cristiana te va a costar. Te va a costar todo lo que eres. No la mayoría, te va a costar todo lo que tú eres. No voy a decir todo lo que tú tienes porque no quiero insinuar que entonces tienes que vender todo y traerlo acá. Pero en otro sentido también, todo lo que tú tienes te va a costar porque tienes que ponerlo a los pies de Cristo, a las órdenes de Dios. No es tuyo, es de Él y siempre ha sido de Él todo lo que tienes. Pero nunca, o sea, siempre lo tuyo fue de Dios y ha sido de Dios. ¿Sabía eso? Pero tal vez nunca lo reconocemos. Por eso es que Pablo dice, todo lo que yo había sido, todo lo que yo había acumulado, todo lo que yo llegué a ser, yo lo considero ahora como basura. ¿Sí? Le costó a Pablo todo lo que él era. Y la vida cristiana tiene que costarme todo lo que yo soy. Porque al fin de cuentas hay como dos dioses, ¿sí? No hay más, hay dos dioses. No se asuste. Pero es Dios y yo. Como que hay esos dos dioses. Y reflexionando sobre esto y todas las demás cosas que podríamos llamar dioses, como el dinero, sí, hemos hablado que no, es que el dinero es el Dios para esta persona, o la posición, o el poder, o la fama. Esos son ídolos que sirven al mismo Dios yo. Yo soy el Dios. Yo le decía eso a mi hijo porque lo vi de casualidad. Kanye West, ¿alguien conoce a este? ¿Es un cantante gringo? Kanye West, se habló mucho de su transformación, de su conversión a Cristo. Aunque mi hijo me dice, papá, ese es un payaso. Él en estos días salió diciendo, no lo vi por ningún lado. Mi Dios soy yo. Pero sí ves lo que dice y la influencia que tiene este hombre sobre millones de muchachos. Aunque afortunadamente mi hijo me dijo, no, es que es un payaso, papá. ¿Sí? O sea, yo soy Dios. Y el ídolo, que puede ser el dinero, la fama, el reconocimiento, lo que quiera, debe servirme a mí. ¿Sí? Mi reputación, mi fama, lo que quiera llamar. Nosotros somos ególatras de nacimiento, ¿sabía usted? Y vean, desde los niños, somos ególatras. ¿Sí? Nosotros todo lo medimos en términos de mis opiniones. Yo opino, mi preferencia, si me afecta, si no me afecta, ¿sí? Si afecta mis intereses, si afecta mi posición, si afecta mi salario, si afecta mi casa, ¿sí? Lo que yo creo, lo que yo no creo, yo en el centro.
Eso somos nosotros. Y esa es la razón por la que la palabra tiene tanta dificultad en cambiar corazones. Porque el Dios yo permanece demasiado vivo. Y hasta que ese Dios no muera, la palabra no va a poder tener el efecto que se supone que tenga. Ese yo tiene que morir. Nosotros hemos aprendido eso directamente de parte del Señor. Y le decimos eso a la gente. Y se resisten. Tienes que dejar morir el yo. ¿Sí? Se lo voy a ilustrar con una ilustración, valga la redundancia, que algunos quizás la conocen o la han visto, yo la vi alguna vez en un dibujo. No es una historia real, pero es una buena ilustración para el que no la conozca, ¿sí? Usted también la puede encontrar en internet. Es una ilustración perfecta de qué es lo que está pasando con nosotros en nuestro egocentrismo. Una persona muere y le dan permiso de visitar el infierno y el cielo, ¿sí? Entonces le dicen, ¿a cuál quieres ir primero? Entonces dice, no, pues al infierno, ¿sí? Porque pues el cielo debe ser mejor y entonces yo quiero quedar con la mejor impresión al final. Entonces él llega al infierno y ve que todo el mundo está muy famélico, delgado, hambriento, como muriéndose de hambre, pero hay comida, hay mucha comida y hay unas cucharas, ¿sí? Y él ve que esas cucharas son larguísimas, larguísimas. Entonces él entiende por qué es que se está muriendo de hambre. Nadie puede comer con una cuchara tan larga, ¿sí? Tienen como 2 metros las cucharas de largo. Y entonces él dice, no, pues lléveme al cielo. Caminamos a ver el cielo y él supone que allá va a ser distinto. Pero cuando él llega al cielo, él ve a todo el mundo nutrido, coloradito, de buen color, ¿sí? Y ve que hay mucha comida también y ve que también están las mismas cucharas igual de largas. Tiene el mismo largo. Pero como no es la hora de la comida, entonces él se queda para ver entonces cuál es la diferencia, cuál es lo que pasa ahí. Y espera la comida y cuando llega la hora del almuerzo, él descubre la diferencia. Y es que en el cielo cada cual cogía la cuchara y alimentaba al otro. ¿Sí? Entonces esa es una muy buena ilustración de cómo nosotros vivimos. Nosotros tenemos una cuchara y queremos servirnos a nosotros mismos con esa cucharota larga. Alimentarnos a nosotros y echar para nuestro lado lo del otro también. Todo lo que es del otro, echarlo hacia nosotros. Y el otro está haciendo lo mismo. Y entonces yo me atiendo a mí mismo y quiero que el otro me atienda a mí también. ¿Y quién va a atender al otro? Eso no es mi problema, que me atiendan a mí. ¿Sí? Entonces cuando yo veo al otro hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ¿qué hago? Lo critico. Mira, con una cucharota tratando de... ¿sí? Lo juzgo, lo condeno, ¿sí? Pero no me estoy dando cuenta de que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que él. ¿Y por qué esta ilustración? Porque, amados, miren, este sermón del monte va a tener un mayor efecto, mayor o menor efecto, dependiendo de dónde estoy yo en relación a mi cosmovisión egocéntrica de la vida. ¿Sí? ¿Está entendiéndose eso? Nosotros queremos tener siempre las luces sobre nosotros. Y cuando no está sobre nosotros, pues que no haya luz sobre nadie más. Nos quedamos todas oscuras. ¿Sí? Pero yo quiero las luces sobre mí. Mientras Jesús continuamente ponía la luz sobre su Padre. O ponía la luz sobre la samaritana. O ponía la luz sobre un leproso. O ponía la luz sobre un enfermo. Continuamente. Y eso es exactamente lo que Cristo dijo que constituyen los 2 más grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, o al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, apaguemos nuestras lámparas sobre nosotros mismos. Volvamos a prenderlas, pero sobre Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego que termines de hacerlo así, entonces pon la lámpara sobre el otro. ¿Sí? ¿Está entendiéndose? Porque el segundo, dice Cristo, mandamiento es semejante al primero.
¿Sí? Entonces, de esa manera, el Sermón del Monte va a poder tener un efecto monumental en nuestras vidas, si entendemos eso. Porque miren, de lo contrario, esto es lo que va a pasar. Cuando yo recibo enseñanzas que me confrontan de una manera, hay 3 o 4 reacciones posibles. 1, yo simplemente la rechazo de plano, ¿sí? Y usualmente esa es la primera reacción. La segunda es que yo la admiro, la enseñanza, pero no la adquiero, ¿sí? Yo admiro la enseñanza, pero no adquiero esa enseñanza. La tercera reacción es que yo me maravillo de ella, pero no dejo que me cambie, ¿sí? Entonces, apenas yo oigo semejante enseñanza del Sermón del Monte, es cuando yo digo, uy, hermano, esto tiene que escucharlo fulanito, ¿sí? Es increíble, me confrontó, pero pasó el año y no me cambió. Pasó toda esta enseñanza que vimos del Sermón del Monte y no me ha cambiado. Pero me dio una confrontada increíble. Uy, pastor, esa es Sermón del Monte, ¡guau! Ajá. ¿Y el cambio? No, porque es que la confrontación era para mí, pero el cambio era para ti. Por eso te lo mandé. Ahí te mando. ¿Sí? Hay otra reacción, es que yo lo memorizo, pero no lo aplico. Entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Yo me la sé. Pregúnteme del Sermón del Monte, pastor. Toda. Pero no la aplico. Entonces, eso no va a tener ningún efecto. Entonces, cuando hayes alguien que dice, ese mensaje fue profundo, y esto que me mandó fulano, eso es profundo, pero ahí te lo mando yo también. No te cambia, ¿sí? Entonces, me estás diciendo que has podido reconocer la profundidad de esa enseñanza, pero como tu vida es tan superficial, no te hizo absolutamente nada. Dijiste que era profundo, pero ¿dónde está el cambio? Ese es el llamado hoy cerrando el Sermón del Monte. ¿Dónde está el cambio en tu vida? ¿Qué ha hecho esta enseñanza durante todo este año? ¿Sí? Porque al final de este estudio, que ya es hoy, casi un año, ¿sí? Sin ninguna intención pues de que alguien se pueda sentir acusado por mí, pues claro que si usted se siente acusado por la palabra, me alegro, porque ese es el comienzo del cambio, ¿sí? Pero imagínese que ustedes fueran como mis hijos o mis hijas y que yo fuera su papá y de padre a hijo, ¿dónde estás un año después, hijo? ¿Dónde estás? ¿Sí? Aquí ha habido suficiente para confrontarme y para purgarme muchas cosas durante este año, créanme. Pero yo me hago la pregunta, ¿esto es solo a mí, Señor? ¿Tocaste todos estos corazones? ¿Cuál es la reacción de mis hermanos de la Iglesia de Jesucristo Vive Hoy que me han acompañado en el proceso de la enseñanza del Sermón del Monte? ¿Han estado en este proceso de transformación, de cambio, o han venido porque quieren cumplirle al pastor porque dijo que tenían que venir a la escuela bíblica? ¿Sí? ¿Se imaginan que terminemos este estudio y pasemos al próximo estudio y terminamos el próximo estudio y luego pasamos al siguiente estudio y vamos de estudio tras estudio y estamos iguales? ¿O casi iguales? ¿Qué está pasando? Que estoy pasando por la Biblia, pero la Biblia no está pasando por mí. Yo estoy marcando la Biblia y la estoy llenando de colores y rayones, ¿sí? Pero la Biblia no me está marcando a mí. Yo sigo del mismo color. Entonces yo espero, amados, yo oro, yo deseo que ese no sea el caso de ninguno de ustedes, ¿sí? Que tomen una decisión hoy o que la han venido tomando en el transcurso de esta enseñanza. Y yo voy a cerrar para dar un veredicto entonces con la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿O te vas a quedar? ¿Vas a decidir por Cristo o te vas a quedar donde estabas? Entonces, amados, no seamos como esa multitud, como muchos de ellos, que escucharon, que se maravillaron, pero no obedecieron, ¿sí? Los cristianos no podemos contentarnos con admirar la autoridad de nuestro Señor. No, nosotros estamos llamados a someternos a su autoridad, ¿sí? Entonces, que la gracia de Cristo sea sobre nosotros, de tal forma que podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias.
Vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, al haber terminado este estudio que tú en tu gracia y misericordia nos permitiste comenzar hace cerca de un año y haber podido traerlo hoy hasta su fin, al habernos expuesto semana tras semana, mes tras mes, las enseñanzas de este poderoso discurso tuyo, Señor, ahora queremos implorarte, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar cada una de estas enseñanzas en nuestro corazón. Te pedimos que nuestras conciencias, como dijo Lutero, sean atadas a las enseñanzas de Cristo. Y que nosotros podamos, en dependencia de Él, pidiéndole a Él la gracia que necesitamos para cada día poder amoldar nuestras vidas a este retrato que nuestro Señor Jesucristo dibujó hace tanto tiempo de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Padre, gracias por habernos sostenido hasta hoy. Gracias por tu palabra. Pero Padre, te pedimos que no nos permitas quedarnos simplemente admirando esta enseñanza. Señor, ayúdanos a admirar a aquel que la pronunció. Padre, aumenta en nuestro corazón nuestra maravilla por Cristo, es por Él. Porque si no somos admiradores de Él, no podremos admirarle como Él merece ser admirado. Padre Santo, sé con nosotros. Bendícenos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.